presente, buenos días con todos. Listo, vamos a dar inicio. Eh, en realidad, lo que nosotros hemos visto en lo que tiene que ver los endo y ectoparásitos, obviamente nosotros tenemos que relacionarle en lo que tiene que ver, sobre todo si son eh, o pueden provocar zoonosis, ¿no? Yo creo que todos sabemos que es una zoonosis. Sí, sí sabemos que es una zoonosis. ¿Hay alguien que me ayude? Voy a nombrarles porque de no se quedan por ahí calladitos y no participan. A ver, Maritza, ¿qué es una zoonosis? Parece que se ha quedado dormida. A ver, Wendy, Paola, ¿qué es una zoonosis? No es cuando el animal, A ver, algo así. O no sea, se son te, enfermedades que afectan también al humano. Son enfermedades que se transmiten de animal a animal o Es animal. que los animales se pasan a los humanos, ¿no? Sí. no se te escucha muy bien, pero bueno, en realidad, ¿no es cierto? Son enfermedades que los animales pueden transmitir al hombre. Sí, y eso es sumamente, pongámosle, importante y peligroso, ¿no? En lo que tiene que ver, porque pueden ser enfermedades incluso mortales. Obviamente, la parte económica también es sumamente importante, ¿no? Sobre todo por las pérdidas que se provocan. Pero bueno, en todo caso, aquí nosotros, Inge, sí, salve de la duda. ¿También zoonosis quiere decir que se transmite de animal a animal o solo zoonosis significa cuando se transmite de animal a humano? no, solo de animal a humano, de Ah, animal a animal, no, no, no. O ¿y sea, qué sería enfermedad, que se transmite de animal a animal? ¿de ahí me fregas? No sé, en realidad no sé. Pero bueno, en realidad vendría a ser el mismo principio que en humanos. O sea, la transmisión de enfermedades bacterianas, virales, pienso yo, ¿no? Porque ahí sí, no, es el mismo principio de las enfermedades que tenemos los humanos, ¿no? Entre los animales es lo mismo. O sea, pero la zoonosis sí es de animal a humano. Sí, eso sí es estoy seguro. Lo otro sí no tengo idea cómo es. ¿Sería de consultar? Bueno, en realidad, como les digo, la parte donde que nos corresponde a nosotros, obviamente, viene a ser en lo que tiene que ver, a ver, ¿dónde podemos ingresar nosotros en realidad, no? Vendría a ser en lo que tiene que ver sobre todo en la parte de profilaxis y obviamente el tratamiento. Sí, entonces, como mencionamos antes, ¿no? O sea, primero nosotros vamos a hacer un diagnóstico, ¿cierto? Un diagnóstico eh, sobre todo presuntivo, pongámosle en sí, ¿no? ¿No? O sea, un diagnóstico para poder nosotros ya dar en realidad, eh, valga la redundancia, ¿no? Un diagnóstico efectivo, pongamos. Sí, vamos nosotros a determinar sobre todo al principio en lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Ya los síntomas clínicos, pongámoslo en este sentido, ¿no es cierto? Los signos clínicos y en realidad, obviamente, nosotros con la ayuda de los instrumentos que tenemos a la mano, obviamente, tenemos registros, tenemos en este caso eh, los mismos animales, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver el comportamiento productivo de estos.
Y obviamente con ello nosotros vamos a poder dar un diagnóstico efectivo en lo que tiene que ver. Obviamente, como mencionábamos, ¿no es cierto?, la parte más importante, el factor económico. Eh, en lo que tiene que ver la ganadería, ¿no? En realidad, sí, los parásitos internos, sí, vamos a hablar en un principio, yo le dividí, ¿no? Para no estarnos confundiendo, pues yo le dividí, vamos a hablar primero de los parásitos internos, sí, en lo que tiene que ver, sobre todo nosotros tomemos en cuenta, ¿no? Que son, pongámosle como limitantes, ¿no? Una limitante económica, sobre todo si nosotros mencionamos en sistemas pastoriles. ¿A qué me refiero con esto de sistemas pastoriles? A ver, alguien que me ayude. ¿Será sobre la rotación de pastos o sobre el pastoreo? Claro, ¿no es cierto? O sea, la mayor parte del tiempo, o pongámosle en el sentido, como les dije yo, esto está más basado pongámosle a bovinos, ¿no? Que son los que más, en realidad, más se maneja, más se conoce, ¿no es cierto? Y en realidad bovinos le podemos a lo mejor relacionar tal vez con los ovinos o con las cabras en este sentido. Yo le puse así más o menos, ¿sí? Obviamente, ¿no es cierto? Nosotros manejamos en lo que tiene que ver sistemas pastoriles donde, como como nos mencionaba antes Wendy, ¿no? En realidad, sí, los animales se dedican o es la crianza bajo pastoreo. Y obviamente bajo pastoreo es em, es donde se parasitan nuestros animales, ¿no? Pongámosle, por ejemplo, tiempo atrás, hablamos décadas atrás, había mortandades altas en lo que tiene que ver sobre todo por las parasitosis, hablamos ya de infestaciones en lo que tiene que ver de todos los pastos, pongámoslo de las pasturas o el sitio donde los animales se pastoreaban, ¿cierto? Estos eran sumamente contaminados, pongámoslo en ese sentido, ¿no? Y bueno, había mortalidades sumamente considerables, ¿no? O sea, imaginémonos un animal muerto por parásitos, animales muertos por parásitos. Sí, hoy en día ya casi ya se ha dejado pongámosle, ya no se puede o no se ha determinado en lo que tiene que ver muertes de animales por parásitos, obviamente, porque en todo caso, como mencionamos, hay productores, sí, sobre todo que ya tienen sus pequeños, pongámosle entre comillas, pequeños calendarios de desparasitación. Y en este sentido, sí, sobre todo, eh, como mencionamos, ¿no? Hacen desparasitaciones esporádicas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que por lo menos una vez al año, casi dos veces en el año, estos desparasitan a sus animales. Entonces ya, como mencionábamos, ¿no es cierto? Ya casi una muerte clínica por parásitos ya es muy raro ver en el campo, ¿no? Salvo que no le haya desparasitado nunca al animalito, ¿no? En este sentido. Entonces, aquí, si nosotros hablamos ya de sistemas de producción intensivo, ¿qué son los sistemas de producción intensivo? Cuando el mayor tiempo de producción pasan por ejemplo, los animales en cercos y no salen al pastoreo. Por ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que son ya a mayor escala, ya producción grande, con animales en cantidad, puede ser. No tanto en cantidad. Inge, aquí es cuando se le aplica ya métodos tecnificados. Eso, ¿no es cierto? Ya hablamos ya de, como mencionaba, ¿no es cierto? Tecnificación, sí, en lo que tiene que ver, no sé, hablamos ya
corrales automáticos, pongámoslo en el sentido, o corrales con sistemas de climatización controlado o climatización artificial, pongámoslo en el sentido. O por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, el sistema de feedlot que se llama en ganado de carne, por ejemplo. Sí, donde permanecen los animales estabulados. Sí, o sea, los animales lo que hacen nada más es estar comiendo y engordando, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente ya son otro tipo de manejo, ¿no? En lo que tiene que ver. En realidad, lo que decía Leandro, no tiene nada que ver en realidad el número de animales, ¿no? Yo puedo manejar un sistema intensivo con 5.000 animales y un sistema extensivo con 5.000 animales. Sí, aquí lo que implica bastante, lo que tiene que ver sobre todo es con el uso de las tecnologías, ¿no? O sea, en realidad eh, ya viene el mayor desarrollo en lo que tiene que ver de tecnologías, ¿no? La utilización de tecnología para producir. Obviamente ya hablamos de sistemas intensivos. Bueno, aquí en este sentido se puede hablar, por ejemplo, sobre todo, hablamos de parasitismo, ¿no? De manera subclínica. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver, vemos un menor crecimiento de nuestros animales, sí, tenemos parámetros, por ejemplo, productivos, me refiero, por ejemplo, a la ganancia de peso, eh, pongamos con puntos más bajos del estándar de la raza, sí, animales con poco desarrollo en lo que tiene que ver, poco crecimiento, entonces, eh, en este sentido, este es nuestro trabajo, ¿no? Yo siempre les menciono esto, ¿no? Yo siempre les recalco, ¿no? Este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, el control productivo, porque esa es nuestra función, ¿no? Lo que tiene que ver, la revisión continua de nuestros registros, sí, la toma de pesos, no sé, semanal, quincenal, mensual, de mi lote de animales de engorde o de todo mi hato, ¿no es cierto?, para llevar un registro de pesos y ver cómo está el desarrollo de estos. Entonces, ese, eso es sumamente importante aquí. Entonces, en este sentido, ¿cierto? Yo tengo que realizar sobre todo una evaluación en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, de mi hato, hablamos de una evaluación clínica. Entonces, tengo que yo buscar, ¿no es cierto?, identificar, sobre todo ya si tengo, por ejemplo, ya la presencia de signos clínicos en lo que tiene que ver, yo ya puedo identificar de qué tipo de parasitosis, con qué parasitosis me estoy enfrentando, ¿no? Obviamente, en este sentido, como mencionamos, yo voy a tomar las muestras. Sí, o sea, hago una toma de muestras de mis animales, puedo hacer un pool de muestras o puedo hacer muestras individuales por animal y obviamente hago el envío al laboratorio para que me dé el diagnóstico preciso y obviamente poder eh, dar el tratamiento, ¿no es cierto?, efectivo, pongámoslo en el sentido. Como les he dicho, ¿no es cierto? O sea, tenemos las herramientas, tenemos el laboratorio, vamos ya posterior, vamos a ver cómo hacer la toma de muestras, cómo hacer el envío de las muestras, en qué condiciones tenemos que mandar las muestras al laboratorio, ¿sí? Y obviamente con esto yo ya voy a determinar en realidad con qué parasitosis me estoy enfrentando en mi hato. Y obviamente darle el tratamiento, pongámosle el adecuado o el tratamiento preciso, ¿no es cierto?, para esa parasitosis. Sí, entonces ese vendría a ser, sí, como ven, en realidad el parasitismo causa sobre todo en el campo, ¿no? En lo que tiene que ver, vemos animales sumamente ya esqueléticos, flacos, hay otros animalitos que aparentemente están gorditos, pero están llenitos de parásitos en este sentido, ¿no? En todo caso, aquí sí, en realidad nosotros también tenemos que considerar, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver sobre todo, hablamos de la parte económica, recordémonos, siempre, como les he dicho, yo recalco también la parte económica, ¿no? Porque obviamente nuestra especialidad es manejar
los sistemas de producción y sobre todo nosotros manejar los costos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver el momento de los costos de nuestro sistema de producción, ¿no? Sí, entonces tenemos que determinar, saber cuánto me cuesta en realidad, ¿no? Sobre todo A o B desparasitante, ¿no? O sea, en este sentido es un costo, es un gasto, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver. Y realmente, como digo, utilicemos siempre las herramientas, como les he dicho, a la mano. Tenemos el laboratorio, obviamente ya vimos nosotros o sospechamos con los signos clínicos que tenemos A o B parásitos, dependiendo, pero yo voy a buscar el diagnóstico certero con el laboratorio. Sí, entonces a esto obviamente el costo es sumamente alto, ¿no? Dependiendo de la molécula que nosotros utilicemos o que nos toque utilizar con la recomendación del laboratorio, sí, obviamente esto va a ser un gasto sumamente alto en lo que tiene que ver de los desparasitantes. Aquí sí, sobre todo aquí la idea también, sí, la idea de la utilización de los desparasitantes en lo que tiene que ser complementario sobre todo o tiene que ser, hablemoslo en sí, cómo vendría a ser conjugado, no sé si conlleva la palabra, pero bueno, la utilización de los desparasitantes, en este caso, pongámosle comerciales, sí, tiene que estar complementado con, sobre todo con como mencionamos, ¿no es cierto?, con pastos seguros en este caso. Sí, sobre todo que en este sentido, sí, hablemos del manejo que se le da, por ejemplo, a la bosta o a las heces. Sí, el manejo que se le da. Recordémonos que hay parásitos incluso que en la misma bosta del ganado pueden permanecer 6 meses, 8 meses, 12 meses, ¿no es cierto?, en el piso, los huevecillos. Entonces, ese manejo tiene que ser complementario, sobre todo con el tratamiento químico, pongámoslo en el sentido, con los desparasitantes. Obviamente, en este caso, sí, lo que nosotros buscamos es, sobre todo, tener una baja pérdida o minimizar las pérdidas en lo que tiene que ver nuestra producción. ¿Sí? En lo que tiene que ver, hablemos de sí, sobre todo, em, ya los procesos, pongámoslo en sí, o en lo que tiene que ver el diagnóstico que se hace a los animales, ya hoy día son sumamente más rápidos, son más efectivos en lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo para el diagnóstico. Antes sí teníamos problemas, sobre todo para poder diagnosticar A o B parasitosis, pongámoslo en este sentido, ¿no? O como enfermedad. Entonces, bueno, hoy en día ya, sobre todo ya tenemos instrumentos, ¿no?, que nos ayudan sobre todo para ser más efectivos en los diagnósticos, ¿no? Eh, Hablamos, ¿no es cierto? Esto ya vimos nosotros en las clases anteriores, en lo que tiene que ver sobre todo de que la mayoría, ¿no es cierto?, de parásitos se alojan en lo que tiene que ver en el tubo digestivo, ¿sí? Sobre todo aquí sí es donde nosotros vamos a encontrar la mayor parte de parásitos, hablemos en sí. Por ejemplo, en el rumen, en los parásitos sobre todo van a encontrar, como mencionamos, ¿no es cierto?, condiciones especiales para que se alojen los parásitos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Aquí sí va a ser, en este caso, sobre todo el que estos parásitos se alojen en el rumen. Obviamente van a provocar pérdidas en lo que tiene que ver, o en este caso, ¿no es cierto? Vamos a tener, no sé, una baja carga bacteriana, por ejemplo, en el rumen, ¿sí? Y obviamente en el resto de compartimientos, no sé si conlleve así la palabra,
pero en el resto de compartimentos, hablemosle en sí, recordémonos que son poligástricos, ¿no es cierto? En realidad tienen los bovinos, tienen 4 estómagos, pongámoslo en este sentido, ¿no es cierto? Dependiendo dónde se alojen, estos van a producir el daño en lo que tiene que ver sobre todo con los efectos productivos, como mencionamos. Por ejemplo, en el cuajo podemos encontrar parásitos del género del Ostertagia, el Aumonchus y el Trichosongylus, sí, que son obviamente los más conocidos, pongámoslo en ese sentido. En el intestino delgado tenemos parásitos del género de Coperia, tenemos los Trichontogylus y los Nematodirus, sí, que también, como les mencionamos, son de, de bastante pérdida en lo que tiene que ver. Y en el intestino grueso tenemos parásitos del género del Oesophagostomum y el Trichuris, ¿sí? Que son los más conocidos, pongámoslo en este sentido, ¿sí? Entonces aquí tenemos una vista general, sobre todo pongámoslo, en los distintos órganos, ¿no es cierto?, donde se pueden alojar los parásitos, ¿no es cierto? Podemos encontrar varios tipos de parásitos en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿cuál es por ejemplo, en el hígado, ¿cuál podemos encontrar el más común? A ver que me ayude. El más conocido. La fasciola hepática. Hola. Fasciola hepática, ¿no? Sí, que es importante también. ¿Cuáles son otros, por ejemplo, ahí que me puedan ayudar ustedes? Por ejemplo, en los bronquios y en los pulmones, ¿cuál podemos encontrar? Ahí mismo dice, el dictiocalus. Sí, entonces son parásitos pulmonares, ¿sí? Que son sobre todo, que provocan muchas pérdidas en lo que tiene que ver, ¿sí? Que son sobre todo, como les digo, hay que saber identificar en este sentido cuáles son, como les he mencionado, ¿no es cierto?, los que más daño nos producen, y en este sentido, sí, los que en realidad a veces podemos confundirnos con otro tipo o con alguna enfermedad. Por ejemplo, en el abomazo tenemos el Haemonchus, el Mesistorius, el Osteria y el Trichostongylus que vimos anteriormente. En el páncreas también, el euritrema, por ejemplo, tenemos en el colon, ¿sí? Y en los distintos órganos, ¿no?, que nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, en la gráfica, que es sumamente clara en este sentido, ¿no es cierto?, para nosotros poder eh, identificar, ¿no? Por ejemplo, siempre, no sé si han tenido ustedes la oportunidad, por ejemplo, de ir al Camal. ¿Han tenido ustedes ir alguna la oportunidad de ir al Camal a ver el planeamiento? Sí, Inge. Claro. Sí, jefe. Entonces, ¿han observado ustedes sobre todo el momento que realizan, sobre todo el evisceramiento? ¿Sí? Llevan ahí pongámosle una carretilla de vísceras, y obviamente el momento que abren los intestinos es como los tallarines, ¿no? La cantidad de lombrices que es increíble, sobre todo ver las parasitosis que tienen nuestros animales, ¿no? Y como mencionamos, todos estos son, eh, como les he dicho, son sujetos a decomiso, ¿no? Lo que tiene que ver, sobre todo, si encontramos fasciola hepática, eso tenemos que incinerar esa carne, ¿no? Ya no vale, ¿no? Entonces, sobre todo las vísceras, ¿no? Miren, tenemos, por ejemplo, lombrices en lo que tiene que ver, varían sobre todo en tamaño, por ejemplo, de 0,25 a 3 centímetros de largo, en lo que tiene que ver las que
sobre todo que se alojan en el, que mencionamos en el cuajo. La idea, ¿no es cierto? ¿Cómo vendría a ser? Sobre todo el, el, en lo que tiene que ver va a provocar, ¿no es cierto? La presencia de estos parásitos va a provocar sobre todo incorrectos, pongámoslo en este sentido, o no va a dejar que los procesos digestivos sean los adecuados, o el proceso digestivo va a tener sobre todo deficiencias, pongámoslo en ese sentido, ¿no? En lo que tiene que ver. Eh, bueno, en realidad podemos también nosotros asumir, ¿no?, que la presencia de estas parasitosis puede conllevar en ese sentido sobre todo, pongámosle, baja en defensas de los animales, pongámoslo en ese sentido, y puede provocar que bacterias o virus que estén en el organismo que se aprovechen de esta baja de las defensas, ¿no es cierto?, que pueden conllevar a infecciones secundarias. Y obviamente aquí también podemos nosotros hablar que podemos tener sobre todo parasitosis mixtas, pongamos en este sentido, que podemos encontrar en varios órganos del tracto digestivo si hablamos que son este tipo de parasitosis, ¿no? Si hablamos del ciclo de vida, sobre todo podemos mencionar, ¿no?, que las lombrices, en este caso gastrointestinales, sí tienen o cumplen, para hacerle más rápido, ¿no es cierto?, tienen una fase parasitaria, que esta fase, ¿no es cierto?, esta fase parasitaria se cumple en los animales y tiene una fase de vida libre que se desarrolla en el medio ambiente, pongámoslo en sí, ¿no es cierto?, hasta que éste alcance, como mencionamos, ¿no es cierto?, el estadio infectante, en lo que tiene que ver, y estos sean ingeridos con el pasto, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, ya es el control. Sí, entonces aquí es donde nosotros entramos, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el control. Obviamente, primero realizando un diagnóstico y tratamiento efectivo, y obviamente en lo que tiene que ver ya desarrollar, por ejemplo, un control, pongámosle un control en los animales, y obviamente si hablamos un control ya en lo que tiene que ver potreros, por ejemplo. Sí, entonces, en qué fase nosotros vamos a realizar este control que nosotros mencionamos? ¿No? Si va a ser en la fase parasitaria, puede ser en la fase de vida libre, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos hablar, ¿no?, justo lo que nosotros hemos estado mencionando, ¿no es cierto? Hablamos, sí, que nosotros podemos encontrar en fase parasitaria, por ejemplo, hablamos que los animales defecan más o menos o tienen en su organismo un 5% de lombrices, y defecan un 95% de estas donde se encuentran en la fase libre, en la bosta de los animales, para de nuevo comenzar el ciclo ya, o la fase parasitaria, ya cuando los animales ingieran estos parásitos. Sí, no sé si tienen hasta ahí alguna duda, estoy yendo muy rápido, no sé. Nada, bueno. En lo que tiene que ver, si hablamos que en lo que tiene que ver el ciclo de vida de los parásitos, mencionamos que los animales solo alojan solo alojan o solamente alojan el 5% de la población de lombrices del sistema de producción. ¿Cuándo comienza la fase parasitaria, no es cierto? Cuando los animales ingieren las larvas, en este caso infectivas, sí, con el pasto, y obviamente va a evolucionar, ¿no es cierto? Como mencionamos, la lombriz adulta más o menos en unas 3 semanas, ¿sí? Y es donde ya nosotros vamos sobre todo ya vamos a encontrar en lo que tiene que ver ya en la materia fecal o en la bosta, vamos a encontrar ya huevos de lombriz, ¿sí? Entonces ahí donde comienza ya la contaminación de los pastos.
Sí, entonces, obviamente, como vuelvo y repito, aquí es el control que nosotros debemos dar. Sobre todo hablamos, bueno, tomémoslo en cuenta como, bueno, recordémonos que aquí nosotros no tenemos las 4 estaciones como se manejan en otros países, ¿no? Pero bueno, hablemos que sobre todo en el pastoreo de primavera los animales pueden alojar eh, una buena cantidad de larvas de lombriz, ¿no? En lo que tiene que ver, sí, y esta, hablemos de sí, pueden permanecer de manera latente, pongámoslo en este sentido, en el cuajo, sí, durante, hablemos de sí, más o menos unos 3 a 4 meses para de nuevo ya en época de verano, sí, ya comenzar el ciclo de parasitosis. Sí, podemos mencionar sobre todo son en condiciones donde, o en países donde se manejan donde tenemos las 4 estaciones. En los bovinos, las larvas infectivas sobre todo pueden vivir más o menos en el pasto, hablemos periodos que pueden superar, en este caso, miren, los 12 meses. Sí, obviamente que se asegura esto, ¿no es cierto? Que la enfermedad va a estar presente en este caso, ¿no? Sí, va a estar presente. Y obviamente, si hablamos como mencionamos en términos epidemiológicos, sí, el hábitat de los parásitos en este caso, ¿no es cierto?, va a estar en lo que tiene que ver en los pastos y en la bosta de los animales o en las heces. Sí, entonces eso es lo que mencionamos, ¿no es cierto?, que más o menos el 95% de la población, sí, de lombrices se va a encontrar en lo que tiene que ver en los pastos y en las heces. Sí, como ven no sé si se observa en la imagen, ¿no es cierto? Sobre todo el pasto crece alrededor de las heces, el pasto está infestado y obviamente se va a hacer un bocado para el ganado, ¿no? Entonces es donde se parasita o se vuelve a parasitar o se contamina de los parásitos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, sí, hablamos sobre todo en lo que tiene que ver el manejo y en lo que tiene que ver el riesgo de las parasitosis, sí, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver, tenemos que buscar sobre todo áreas de pastoreo, en lo que tiene que ver, ¿no?, eh, que sean alejadas de las heces o de las bostas en este caso, ¿no? Sobre todo tratar, bueno, en realidad, pues hablemos de sí que en sistemas de pastoreo intensivo, ¿no es cierto?, con alta carga, sí, casi no es muy común, ¿no? O pongámoslo en el sentido, tienen menos riesgos en realidad de infectarse, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver de larvas. Sí, pero bueno, no quiere decir esto que en un manejo intensivo estén libres de parasitosis, ¿no? Pueden también contaminarse, pero bueno, en realidad los sistemas que son extensivos obviamente tienen más riesgo en lo que tiene que ver para estas infecciones parasitarias. Sí, Eh, sobre todo aquí nosotros tenemos que considerar, sí, qué es lo que sucede en lo que tiene que ver, ¿no? El manejo que nosotros estamos dando a nuestros potreros, a nuestra pradera, sí, en lo que tiene que ver, tienen crecimientos escasos en este sentido, y obviamente lo que hacemos nosotros es, ¿no? ¿Cómo sería? Hacer un pastoreo intensivo, no sé si conlleva la palabra un pastoreo intensivo, o, o hacemos que prácticamente nuestro ganado sí se coma hasta el último pasto en lo que tiene que ver, ¿no? O sea, prácticamente hacemos que se coman todo y en realidad estos van a circundar, como mencionamos, ¿no? Ciertos espacios donde se encuentran las heces contaminadas. Sí, entonces esto como mencionamos, esta situación de disponibilidad y calidad de forraje, obviamente va a condicionar para que los animales se infesten
o vamos a tener más riesgos para que los animales se infesten en lo que tiene que ver de parásitos. Obviamente, qué es lo que conlleva esto, ¿no es cierto? A pérdidas en lo que tiene que ver, sobre todo en producción de carne, pongámoslo en sentido relacionado a la producción de carne, y sobre todo, eh, lo que más ataca es a categorías jóvenes, pongámoslo en este sentido, terneros, vaquillas, vaconas, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver, toretes. Sí, sobre todo, ¿por qué? Porque en realidad eh, el manejo que da el ganadero sobre todo es de que a los animales más pequeños siempre le mandan al repelo, que se llama así. ¿Qué es el repelo? ¿No es cierto? Es cuando, por ejemplo, ya los animales grandes o los que están ya en, no sé, si ya para engorde, por ejemplo, ya para salir el lote, sí, pasan por el potrero y atrás de ellos vienen los animales pequeños para que vayan ya haciendo este repelo o consumiéndose ya todo el potrero al ras más o menos, y no sé si más o menos vendría a ser así. Entonces, obviamente, estos tienen sobre todo más predisposición para parasitarse, ¿sí? No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Estoy ya cansado. No, de mi parte no. Sí, está todo claro. Sí, Inge. Entonces, aquí sí, nosotros vamos a hablar sobre todo, bueno, en lo que tiene que ver, si hablamos, sí, si hablamos o si mencionamos, ¿no es cierto?, que los parásitos en su mayor proporción, pongámoslo en ese sentido, van a estar en las pasturas, ¿no es cierto? En realidad, si nosotros mencionamos, ¿no es cierto?, la utilización de los desparasitantes que hagamos, ¿no es cierto?, para el control, obviamente va a ser, ¿cómo vendría a ser? Como mencionamos, en mínima cantidad, ¿no? O va a bajar la parasitosis en mínima cantidad. Sí, si hablamos que, por ejemplo, la mayor parte está en los potreros, obviamente tenemos que hacer nosotros un manejo en lo que tiene que ver sobre todo para erradicar, ¿no es cierto? En este caso de de las pasturas, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿no es cierto? Tratar de dar algún tipo de manejo para erradicar sobre todo del campo, de la pradera, que es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de parásitos. Porque ¿qué es lo que sucede? Yo lo que hago es nada más, sí, yo lo que hago es nada más hacer una desparasitación a mis animales. Obviamente, la periodicidad va a depender de cuántos estén infestando mis animales. Y obviamente, sí, como mencionamos, ya le hago la desparasitación. Si yo no hago un manejo adecuado de mis pasturas, obviamente los animales casi enseguida van a volver a parasitarse. Sí, entonces esto es muy importante, ¿no? Sobre todo el manejo que se dé. ¿Qué, qué efectos, sí, qué hablamos, qué efectos se dan? Sí, qué efectos se dan o qué es lo que sucede, sobre todo, o qué consecuencias productivas estos van a tener. Sí, sobre todo cuando nosotros hacemos ya, por ejemplo, el destete de los terneros, se transfieren sobre todo, por ejemplo, a pastos ya que son, hablemos en sí, de finales de fin de verano, principios de otoño, sobre todo, es donde estos tienen más tendencia, pongámosles, a contaminarse. Sí, o sea, es donde es cuando tienen más, los pastos son más, tienen más infectividad en este caso, pongámosle, o tienen más chance de que los animales se contaminen, sí, por por las pasturas. Entonces,
Aquí ya, nosotros, ¿no es cierto? Nosotros ya, eh, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? En otras palabras, destetamos a los terneros, llevamos a potreros donde qué, donde que han estado pastando animales eh, con categorías o animales adultos, pongámoslo en ese sentido. Sí, no sé, hablamos ya toros ya para toros de ceba, hablamos no sé, vacas ya lecheras, pongámoslo en ese sentido, sí, o ya categorías sumamente, o categorías ya más grandes o mayores, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya ingresamos a los terneritos, ¿no es cierto?, destetados, y en poco tiempo, hablemos en 2 meses, en un mes y medio, 2 meses más o menos, comienzan ya los animalitos, como mencionamos, con gastroenteritis parasitaria. Sí, entonces es sumamente sencillo, es fácil verles, ¿no es cierto? Comienzan los animales con diarrea, el pelo arratonado, o el pelo, ¿cómo es la palabra que saben decir? El pelo es, eh, se me fue el nombre. Pelo es, pero bueno, es arremolinado, el pelo es tosco, sí, un pelo tosco, no es muy brilloso, sí, un animal incluso feo, sí, por no decir otra cosa. El edema submandibular es muy importante ya cuando, sobre todo cuando nosotros veamos el edema submandibular, déjenme ver si encuentro una imagen del edema submandibular. Cuando nosotros veamos sobre todo el edema submandibular ya en los terneritos, es, eh, es sobre todo ya que el animal ha pasado o no ha tenido ningún tipo de manejo en este sentido o qué ha sucedido, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, o no ha tenido ningún tipo de manejo, ¿no? O no ha tenido nunca una desparasitación porque es ya cuando ya el animal está sumamente parasitado. Entonces, eso es importante, sobre todo el manejo que nosotros demos a los animales, ¿no es cierto? Con lo que mencionamos con las desparasitaciones periódicas. Déjenme ver, no lo encuentro para compartirles. Déjenme ver. O bueno, no solo animales pequeños, ¿no? Ya cuando vemos animales ya que son adultos con edema submandibular, es sumamente, sí, o sea, quiere decir que el animal nunca le desparasitaron en su vida, ¿no? Déjenme ver, ya les comparto en el chat. ¿Sí? Y sobre todo, como mencionamos, pérdida de peso, que es la más importante. Siempre fijarnos, sin fijarnos o tomar en cuenta, sobre todo, tomemos en cuenta mis registros. Eso es, yo vuelvo, insisto, los registros son sumamente importantes en lo que tiene que ver sobre todo la parte de producción. Si no manejamos registros, ¿cómo sabemos que mis animales están produciendo o no? No solo no podemos manejarlos con el ojímetro, sí, tenemos que manejar registros. Sí, por ejemplo, miren, un dato, ¿no? Cuadros avanzados de gastroenteritis parasitaria implican pérdidas más o menos que superan los 50 kilos por animal. Entonces, imaginémonos, yo me dedico a producir carne, yo tengo una pérdida de 50 kilos por animal, ¿no es cierto? A lo mejor parece insignificante, pero sumemos datos de 500, de 1000, de 2000 animales. Entonces, muchísimo dinero que estamos perdiendo. Entonces, a veces nosotros eso es lo que no consideramos, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver. Sí. Eh,
A veces nosotros podemos, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo lo más importante, ¿no es cierto? Es aquí, aquí es nosotros, sobre todo en nuestra zona, sí, siempre cuando comience ya la época de lluvia, sobre todo es cuando nosotros tenemos que desparasitar a nuestros animales. Sí, porque ahí es donde tienen más chance a parasitosis. Entonces, eso podemos hacerle un manejo, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver. Miren, animales como ven, groseros, ¿no? En lo que tiene que ver el pelo y- erizado, pongámoslo en ese sentido, no brillosito, un animal feo de aspecto, en lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Ya animales ya sumamente, ya con diarreas, ¿no? En lo que tiene que ver. Revisen bien, a veces no nos damos cuenta. Sí, cuando ustedes chequeen a los animalitos, sobre todo a los terneritos, revisen revíselen en el rabito, porque a veces no nos damos cuenta que están con diarrea o no. Sí, revísela en el rabito, vean que el rabito esté manchado. Si está manchado el rabo con heces, quiere decir que está con diarrea, pues, como ven en la imagen. Entonces, revisémosle, sí, el momento que chequemos a nuestros animales, veámosle, eh, porque es importante, ¿no es cierto?, dar una lectura en lo que tiene que ver, sobre todo la consistencia de las heces que están defecando nuestros animales, ¿no? Esto nos da bastante información, ¿no?, en lo que tiene que ver. Entonces, aquí sí, ¿no es cierto?, que este es un cuadrito sumamente importante. Hablamos que mis animales más o menos en los 6 meses entran ya al destete y obviamente hablamos de animales, por ejemplo, si los de la rayita de arriba que ustedes ven que está sólida, ¿sí? Hablamos que son animales que están bien controlados en lo que tiene que ver o desparasitados y la rayita con la curva con cruces en este sentido, ¿no es cierto? Son animales que están parasitados. Entonces, obviamente, hay una gran diferencia en lo que tiene que ver sobre todo la ganancia de peso, ¿no? Y cuánto se está perdiendo en lo que tiene que ver. Hablamos que los animales pueden perder en este sentido, ¿no es cierto? O pueden tener un rendimiento a la canal de un menos a 3 a un 5%. Sí, peor aún, hablamos que el animal va a tener una merma en lo que tiene que ver el peso. Hablamos que va a tener una baja calidad de la carne, ¿no? Entonces, miren, son consideraciones y sobre todo es pérdida económica de lo que nosotros vamos a tener por las parasitosis. Entonces, esto, como les vuelvo y repito, esto es sumamente importante. El cuadro es muy claro en lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo, hablamos de diferencias sobre todo de 200 kilos en lo que tiene que ver, ¿no? Sí, entonces, eso sí sumamos, sí, es mucho dinero en lo que tiene que ver, mucha pérdida que vamos a tener. Eh, bueno, si hablamos también, por ejemplo, en lo que tiene que ver el efecto en la parte de reproducción, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Si los animales tienen una baja de peso, un bajo desarrollo corporal, obviamente va a afectar también al aparato reproductor de la hembra, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver la parte funcional, ¿sí? En este sentido, si nosotros podemos observar la imagen de la izquierda, ¿no? Hablamos de un animal que está normalmente desarrollado y hablamos en la imagen de la parte derecha, el útero de la parte derecha, obviamente un bajo desarrollo en lo que tiene que ver del aparato reproductor. Entonces, ¿qué significa esto? Que las hembras obviamente o no van a entrar en celo o se van a atrasar al resto del lote, ¿no? En lo que tiene que ver. Entonces, imaginémonos eso, ¿no? Mientras más días una vaca, una vaquilla no entre en celo o no se preñe, sí, voy a tener pérdida. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de mi ganadería? Sobre todo,
yo tengo que ponerme siempre, sobre todo, tener una cría al año por lo menos. Ese va a ser mi objetivo. Pero si yo con estas situaciones, obviamente, no voy a llegar a ese objetivo, a esa meta, sí, voy a tener de la misma manera mucha pérdida. Imaginémonos, mantener a una hembra que no se me preñe, 3, 4, 5, 6, yo he escuchado de casos que hasta en un año no se preñan. Entonces, eso es pérdida, eso es plata, pues, porque no me está dando la cría que yo necesito para seguir aumentando mi hato ganadero, pues. Entonces, eso es mucha plata y es mucha pérdida. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas en realidad que nos ocasionan los parásitos? Miren, mermas en la ganancia de peso durante la recría, que ya vimos, ¿no es cierto? Disminución de la calidad y rendimiento de la red. Inversión de antiparasitarios con bajo retorno económico. Sí, ¿a qué me refiero con este bajo retorno económico? A ver, alguien que me ayude. Ya no tengo voz ya. Inge, ¿puede repetir la pregunta? ¿A qué me refiero con disminución de la calidad? Bueno, perdón, antiparasitarios con bajo retorno económico. Inge, lo que yo leí era que, o sea, los antiparasitarios se les aplicaba ya a los animales cuando ya presentaban lo que eran los síntomas de estar infectados. Y al momento de uno invertir para recuperar, digamos, al animal, se está invirtiendo más de lo que se planeaba invertir. Y digamos que ahora la ganancia que se va a tener por ese animal va a ser menos porque ha invertido en lo que es medicamentos, algo así entendí. Claro, entonces, ¿qué es la idea? Que está relacionado justo lo que nos menciona Paola, ¿no es cierto? Obviamente, con la resistencia, ¿no es cierto? Y sobre todo, eh, utilizamos desparasitantes que no son eficaces, pongámoslo en el sentido. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor me toca incluso a veces utilizar doble dosis, no sé, o realizar una desparasitación periódica, me refiero a periódica. Si les desparasito hoy, después de 15, 21 días tengo que otra vez volver a desparasitar porque este no ha sido efectivo, pongámoslo en este caso. Y obviamente ya el desarrollo, la resistencia que han tenido sobre todo los parásitos, es también muy importante y nos han causado muchas pérdidas también. Eh, Pérdidas indirectas asociadas a programas de control mal implementados, ¿no? En lo que tiene que ver. Bueno, en este caso, sobre todo, aquí ya va a ser la habilidad del técnico, ¿no? O del productor, en este sentido que este va a, sobre todo, hacer un programa, elaborar un programa que tiene que ser efectivo, sí, y obviamente que represente, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver, eh, como mencionamos, ¿no? Sobre todo tratar de ser más eficientes en lo que tiene que ver el uso y el gasto que se va a dar, ¿no es cierto?, a los desparasitantes, ¿sí? Excesivo periodo de permanencia de los animales en el campo para llegar al peso a faena. Sí, también es importante, ¿no? Sobre todo dejamos mucho tiempo, sí, en el campo a los animales y obviamente estos se siguen infestando en lo que tiene que ver, si hablamos que el pasto es donde los animales se van a parasitar mucho más fácil o más rápido, ¿no? Falta de desarrollo corporal adecuado para el servicio a vaquillonas, lo que hablamos anteriormente, ¿no? Las hembras obviamente no llegan con el desarrollo corporal adecuado con la edad que deberían llegar estos, ¿no? Para que, y obviamente no se les da servicio, se atrasan en el servicio y obviamente no van a ser productivos. ¿Y alguien tiene alguna Inge, pregunta? Sí. sí, Inge, una pregunta. Sobre lo que estaba diciendo sobre las pérdidas indirectas, no sé, me pregunto si es que podría ser, para reducir gastos, podríamos tener antiparasitarios naturales, yo que sé, creados por uno mismo,
pero que funcionen, como los proyectos que estaban presentando. Yo vi uno que estaban a base de papaya, de las pepas de papaya, que son laxantes naturales, o tienen que ser específicamente químicos, que serían más eficientes. Bueno, justo lo que mencionas tú, eso se ha querido hacer. Sí, sobre todo tratar de, como dices tú, utilizar desparasitantes de tipo natural o que estén permanentes en el potrero. Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos nosotros en una investigación en la estación Pastaza, perdón, en la estación Fátima, en el Puyo? Sí, utilizamos la tierra de diatomea para el control de parásitos gastrointestinales en los bovinos de ceba. Entonces, en realidad, sí, tuvimos una baja en lo que tiene que ver la carga parasitaria, ¿no? De los animales. Bueno, sí hubo parásitos, pero la carga fue baja, sí. Obviamente hubo incremento de peso con el testigo, que en el testigo, ¿qué es lo que le hicimos? Le desparasitamos con ivermectina, pero el tiempo de la ivermectina nada más me parece que duró solo 2 meses más o menos y el resto ya no fue efectivo, pues. Entonces, con la aplicación de esta tierra de diatomeas, ¿no es cierto? Dale constantemente todos los días o periódicamente, sí tuvo efectos y obviamente, en realidad, si hablamos sobre todo de los desparasitantes químicos, obviamente estos, ¿qué es lo que tienen? Tienen retiro, tiempo de retiro. Entonces, esto conlleva sobre todo, hablemos a pérdida, ¿sí? No sé, si por ejemplo me dedico yo a producir leche, desparasito y me dice que tiene tiempo de retiro de 15 días, yo voy a perder 15 días de producción, pues, porque esa leche yo no voy a poder comercializar, pues. O tengo que esperar un mes más hasta que el desparasitante se absorba en el organismo del animal y yo pueda faenarlo para vender como carne. Sí, entonces son tantas situaciones, ¿no? Y bueno, y cuestiones de manejo en lo que tiene que ver también que complican sobre todo, ¿sí? Eh, ¿Qué debemos nosotros tener? Justo lo que nos comentaba Leandro, ¿no? Vamos a ver sobre todo, o debemos nosotros en este caso, bueno, tratar de buscar sobre todo productos que, ¿cómo vendría a ser en este caso? Que actúen, ¿no es cierto? O que puedan, como mencionamos, sobre todo que sean efectivos o, por ejemplo, hoy día ahí también se puede dar un manejo, como mencionamos, ¿no es cierto?, para eliminar, en este caso, bueno, o liberar o eliminar los huevos de la materia fecal de los pastos, ¿no es cierto?, para sobre todo terminar con, en este caso, una parte del SIC. Sí, se han utilizado en este caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, sobre todo, em, como mencionamos, por ejemplo, yo les decía la utilización de taninos también para el control de parásitos. Sí, se utiliza plantas que son altas en taninos que han dado también buenos resultados. Sí, y obviamente aquí sí nosotros tenemos que obviamente el control de parasitosis tiene que ser, en este caso debe ser realizada, como mencionamos, por un profesional. En este caso tiene que ser de manera permanente, ¿sí? Y como mencionamos, tenemos que buscar sobre todo o tratar de buscar desparasitantes que sean eficaces, ¿sí? Y bueno, obviamente que se puedan encontrar en el mercado también, ¿no? Porque se escucha de muchos productos que, bueno, en realidad no lo podemos encontrar aquí en el mercado, ¿sí? Eh, la utilización, como mencionamos, ¿no es cierto? Como justo lo que yo les decía, la utilización permanente de desparasitantes que ha hecho que, sobre todo, nosotros no podemos exportar, en este caso, ¿no es cierto?, una carne que ha sido o que está contaminada, en este caso, por antihelmínticos o por desparasitantes.
Sí, entonces, en este sentido también, pongámosle el uso indiscriminado, en este caso por parte de los productores de desparasitantes, es lo que conlleva este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros o cómo tenemos que planificarnos, en este caso, mi programa de control? Sí, sobre todo manejar los sistemas, ¿no? ¿Qué sistema de producción vamos a manejar, ¿no es cierto? Para, obviamente, te- ¿Ya van a grabar? Sí, pero vamos a esperar que nos mande la comida. Ah, ya, mi amor. Perdón, ha estado prendido mi micrófono. no, tranquila, ya está grabada ya. Y aquí sube a virus después. Entonces, los sistemas de producción también en este sentido, ¿no es cierto? Tenemos que, como digo, sí, tratar de adaptarles, sí, a sistemas donde tengamos menos riesgo, sobre todo de la enfermedad, considerando sobre todo el área y la región, ¿no es cierto?, donde tengamos menos prevalencia de las parasitosis y obviamente eh, viendo que, o sea, tratando de ver sobre todo que nuestros animales se adapten. Ya el mejoramiento en este caso de recursos forrajeros, el manejo que se ha dado a los animales, obviamente ya tenemos hoy día que se especializan, ¿no es cierto?, sobre todo que son eh, en este caso más eficientes, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver para transformar, pongámoslo en este sentido, el pasto en carne, ¿no? Entonces, los recursos forrajeros que se deben manejar, debemos realizarlo en este caso de la mejor manera, pongámoslo en el sentido, ¿sí? Pero bueno, tomemos en cuenta también, obviamente, que tenemos que respetar en este sentido, ¿no? O sobre todo, hay productores en este sentido que manejan, sí, o combinan, ¿no es cierto?, la agricultura con la ganadería. Y obviamente solo son sitios temporales o como mencionamos, o manejan cultivos estacionales, sí, y en realidad no tenemos praderas fijas para nuestros animales. Sí, pues ¿qué conlleva eso? A un mayor riesgo en lo que tiene que ver a parasitosis para nuestros animales, ¿no? Entonces eso también tomemos en cuenta. ¿Sí? Entonces, aquí debemos considerar, ¿no? O tener una consideración sobre todo que nuestros animales, una vez que ya comienzan, ¿no es cierto? O ya, eh, sobre todo, ya tienen acceso a las pasturas, obviamente estos animales ya están predispuestos a parasitarse. Sí, recordémonos que como mencionamos, casi el 95% de los parásitos se encuentran en los pastos. Sí, entonces obviamente aquí es donde, como mencionamos, ¿no es cierto? Ya comienza el proceso de coexistencia, como mencionamos, animal parásito. Obviamente que ya conlleva, ¿no es cierto?, sobre todo ya a las consecuencias que nosotros hemos visto, ¿no? Sí, sobre todo ya la baja de peso, ya comenzamos con las parasitosis gastrointestinales y un sinnúmero de situaciones, ¿no es cierto?, que conllevan sobre todo a pérdida. ¿Sí? Entonces, aquí sí, lo que nosotros tenemos que hacer, sí, tenemos que siempre en nuestro hato ganadero, sí, tenemos que manejarlo sobre todo por categorías, sí. Entonces, por ejemplo, yo hablemos que cuáles son mis animales que tienen menos riesgo o un riesgo bajo para contaminarse. Por ejemplo, hablamos de vacas secas y con cría. Sí, obviamente tienen a veces, ¿no es cierto?, no, son esporádicos los tratamientos antiparasitarios, ¿sí? Eh, sí, sobre todo, bueno, tomemos en sí que tienen estos animales también, por ejemplo, están sujetos a alto estrés, pues, hablemos por manejo, van a tener sobre todo complicaciones nutricionales. Pongámoslas en cuenta también que sobre todo el productor tiene como costumbre lo que les he mencionado, las vacas secas y con cría,
Sí, son las que tienen el peor tratamiento, pongámosle, si hablamos de manera, hablamos de manejo nutricional. Sí, les mandan a los potreros más deficientes. Sí, ¿cuáles son las vacas secas antes de que se me vaya la idea? ¿Cuáles son las vacas secas? Bueno, las vacas secas, ¿no es cierto? Son las vacas que están gestantes. Sí, y ya llega el momento de seca, que se llama, ya cuando ya dejan de producir la leche. Sí, recordémonos que las vacas paren y comienzan la lactancia. Sí, entonces comienzan a producir la leche y obviamente ya cuando la vaca está preñada de nuevo, más o menos a los 7 meses de preñez, sí, ya cambia de categoría, ¿no es cierto? De una vaca que está, una vaca lactante a una vaca seca, porque ya no está dando leche, obviamente está preñada, sí, y tenemos que darle chance para que esta vaca se recupere, pongámosle en este sentido, se recupere la ubre, ¿no es cierto?, por el periodo de lactación, y obviamente ya cambiaría de categoría, ¿no? Sí, estamos. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, la vaca cut que se llama, ¿no es cierto?, que mencionamos que es criando el último ternero, que es donde la vaca obviamente ya hablemosle en sí como descarte, ¿no? Sí, ¿qué es lo que se le hace? Ya tiene su último ternerito, se le está criando y obviamente se le engorda ya para nada más ya vender para la faena este animal. Sí, obviamente nos vamos a quedar con la cría, ¿no? ¿Cuáles tienen riesgo medio? Hablamos de novillos, vaquillonas, mayores a 2 años, toros adultos, ¿no es cierto? Estos se desparasitan, como mencionamos, primero, ¿no es cierto?, con un diagnóstico previo y obviamente darle el tratamiento necesario. ¿Sí? ¿Cuáles tienen más el riesgo más alto? Hablamos que machos y hembras, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver sobre todo categorías que son más susceptibles, sobre todo las que están, por ejemplo, en producción o lotes de engorde, ¿no? En este sentido, son los que mayor riesgo tienen sobre todo a parasitarse. Entonces, miren, aquí mencionamos, ¿no es cierto?, este cuadrito es sumamente importante, hablamos, ¿no es cierto?, en el eje de las Y, ¿no es cierto?, tenemos el riesgo en lo que tiene que ver, sobre todo hablamos ya animales menores a 15 meses, los que tienen un riesgo medio, ¿sí? De 15 a 30 meses y un riesgo bajo mayores a 30 meses. Sí, entonces más o menos este grafiquito es bien, bien interesante, sobre todo el riesgo que tiene a las parasitosis. ¿Qué herramientas terapéuticas nosotros tenemos en este caso, no es cierto? Sobre todo, sí, el manejo que debemos dar a las pasturas, las desparasitaciones, ¿no es cierto? Hablamos de pasturas seguras, ¿sí? La utilización, por ejemplo, de verdeos estacionales, rastrojos, o podemos mencionar, por ejemplo, la utilización de suplementos, pongámosle, o desechos de pasturas, de cosechas, por ejemplo, que nos pueden ayudar, por ejemplo, para nuestro sistema de producción. Sí, bueno, ya hoy en día tenemos sobre todo ya se han desarrollado productos o antihelmínticos, ¿no es cierto? Químicos, en lo que tiene que ver sobre todo que lo que se ha tratado es que los mismos
tengan la menor cantidad de residuos post tratamientos. Sí, obviamente para, para tratar de que, como mencionamos, ¿no es cierto?, todos los tejidos comestibles, ¿no es cierto?, sean, tengan la menor contaminación, no sé si conlleva la palabra en este caso. Sí, por ejemplo, justo lo que mencionaba, por ejemplo, Leandro hace un momento, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Competidores biológicos, por ejemplo, en pasturas, o, hongos, predadores de nemátodos, insectos y lombrices que destruyen la bosta en las pasturas. Entonces sí tenemos chance también de hacer esto, ¿no es cierto? Inocular hongos o sembrar hongos en lo que tiene que ver en los pastos, o control biológico que se llama, ¿no es cierto? Insectos, lombrices que pueden, en este caso, destruir las heces en los pastos. Derivados de plantas y pasturas con propiedades antihelmínticas, por ejemplo, los taninos, sí, que han servido para el control, como mencionaba, ¿no es cierto? Se puede hacer un control natural, ¿no? La utilización de los taninos. Desarrollo de inmunógenos, por ejemplo, vacunas, sí se ha escuchado, han querido desarrollar vacunas, sobre todo he escuchado una vacuna para la coccidia, ¿no es cierto? Que sí, en este sentido, están todavía en investigación. Y también la selección, ¿no es cierto?, de animales genéticamente resistentes a infecciones parasitarias, que también es importante. ¿Sí? Bueno, aquí sí ya hablamos ya en lo que tiene que ver ya la industria, bueno, obviamente ha tenido un avance significativo en lo que tiene que ver y obviamente también la parte económica, ¿no? ¿Y qué se han desarrollado? Por ejemplo, hablamos de benzimidazoles que son blancos, levamisoles amarillos y lactonas macrolíticas que son transparentes. En este caso, cada una de las moléculas que se han desarrollado, ¿no es cierto?, tienen su acción, pongámosle, en los parásitos. Aquí lo podemos ver muy claramente, ¿no? ¿Sí? Hablamos, como ven, lo que está de color rojo, sí, en este sentido hablamos que es la eficacia en lo que tiene que ver, sobre todo si hablamos de estadios, sobre todo larvas, o hablamos de todos los estadios, hablamos huevo, larva, pupa, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver eficacia contra adultos y hablamos en vez de sin eficacia. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? El BZD, que son benzimidazoles, ¿sí? O el albendazol que se conoce, ¿sí? Comúnmente. Por ejemplo, tenemos el Aemonchus, por ejemplo, en el abomazo, tiene eficacia, ¿no es cierto?, en la Ostertag, en el Trichothongilus, ¿no es cierto?, pero solo en el abomazo, hablemos en todos los estadios. Pero ya en el intestino delgado, miren, solo tiene contra adultos, en intestino grueso y para parásitos pulmonares. Sí, comparemos con otro, por ejemplo, el último, el praziquantel, miren, no tiene eficacia contra ninguno, solo contra en el intestino delgado, ¿no es cierto? Hablemos contra adultos, sí, sobre todo contra Coperia y nematodirus y Moniensía. Sí, entonces miren, este cuadrito es importante. Entonces aquí podemos nada más observar, ¿no es cierto?, cuál podemos nosotros utilizar. Yo el closantel he ocupado, sobre todo el closantel se utilizaba más para parásitos externos, pero miren, tenemos eficacia en el abomazo, sobre todo contra adultos en lo que tiene que ver para Aemochius, Ostergil y Trijungil. ¿Sí? Entonces este cuadro, miren, es sumamente importante y este nos va a ser una guía para ver qué molécula ocupamos, pero obviamente haciendo yo sobre todo mi examen coproparasitario, ¿sí? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? No. Listo. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. Ya les veo cansaditos. No les veo muy participativos. Participarán un poquito más. Sí. Entonces, cualquier cosa, por favor, revisarán el aula que ya voy a subir recursos para que hagan esta semana. ¿Estamos? Listo, Inge. Ayúdenme, Inge. por Oiga, favor. Inge, una pregunta. Dime.
No sé si se acuerda el último deber que nos mandó a hacer y justo en ese video hablaba de un producto que ayudaba contra los parásitos, los ectoparásitos y los endoparásitos, que El se llamaba Ectopro, Ectopro. Sí, el el Ectopro. Ectopro, sí, sí, ¿Y es qué tan un, eficiente es ese, Inge? ese es tipo purón. El Ectopro es tipo purón, o sea que se absorbe de manera subcutánea, hablemos de sí. Se le pone en el lomo del animal y eso se absorbe en la piel y obviamente va a la sangre y de ahí la sangre recorre de todo el organismo del animal. Bueno, en realidad eh, yo lo que vi que habían hecho algunos ensayos, pero igual no es efectivo contra todos los parásitos gastrointestinales. También tiene sus limitantes, pero ayuda bastante. O sea, en realidad es más manejo, ¿no? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo es inoculando un producto que me va a ayudar a controlar parásitos internos y externos. Sí, obviamente controlará bien garrapata puede no sea a lo mejor para Nucho Tupe, sí, pero a lo mejor para parásitos gastrointestinales, no para todos, no, por ejemplo, no para que estén intestinales o, por ejemplo, puede que solo ataque a pulmonares. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Tendríamos que ver qué estudios tienen, porque no, yo más, lo que pasa es que, bueno, algunos son más de tipo comercial, ¿no? O sea, son productos comerciales que obviamente a la final, a fin de cuentas, vamos al campo y a veces no funciona. Sí, yo por ejemplo ese producto yo lo que lo utilizo es para cuyes, que funciona súper bien en cuyes para lo que es control de piojo en cuyes. Y obviamente controla también parásitos gastrointestinales en cuyes. Ujú. Ah, ya, Inge. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Inge, ¿se acuerda que usted nos estaba comentando sobre la desparasitación 8 días antes de que una cerda para? ¿Qué tipo de antiparasitario se le puede suministrar? A una cerdita, Sí, a una cerda me dijiste. A ver, me parece que había la piperacina. Ahí la piperacina también, bueno, a ver, ojo, mucho cuidado, no se me vayan a confundir. Lo que estamos viendo hoy es solo para bovinos, ¿no? Sí, para bovinos. Para cerdos es otro cantar. Sí, o sea, podemos nosotros ocupar las mismas moléculas, pero obviamente va a tener su efectividad en AOV, ¿cómo es? Parásito, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que he ocupado es el levamisol. Hay un levamisol oral. Tenemos también, podemos utilizar, por ejemplo, el Panacur. Sí, el Panacur me parece que es febendazol, que se puede utilizar en cerdos. Y tenemos la piperacina también que se puede ocupar en cerdos. Eh, en realidad casi son las mismas moléculas para una especie u otra especie, ¿no? Pero yo lo que les recomiendo siempre leamos el inserto del producto. Sí, yo les puedo decir, a lo mejor utilicen el albendazol, pero a lo mejor el albendazol puede ser abortivo. O pueden utilizar el levamisol, pero el levamisol puede ser abortivo y así. Entonces, y yo lo que he utilizado es la piperacina. Es en polvito, se le pone en el alimento y funciona súper bien. Y no tiene mucho riesgo sobre todo sobre todo, como les digo, a ver, ¿cuál vendría a ser el riesgo? y no se da la Desparasitantes reducción de producción de leche. no, no, no pasa nada. No, 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 o sea, no, no, en ese sentido no pasa nada. La idea más bien es de que la cerdita llegue limpia al momento del parto. Sí, o sea, esa es la idea. Esa es la idea de desparasitar a las cerdas, ¿no es cierto? Que la cerda llegue limpia al parto, pues. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo le ingreso a mi cerda
con parásitos a la sala de partos, sí, ¿qué es lo que va a suceder? Que el rato que para, sí, sus cerditos por ahí obviamente se van a contaminar en lo que tiene que ver porque los cerditos van y tienen acceso a las heces, ¿no es cierto? Y obviamente estos se contaminan y se van a parasitar. Entonces ese es el peligro. Por eso yo la idea es 7 días, incluso un poquito más si puedo, yo le desparasito a la cerdita, como le digo, tenemos que buscar la molécula que sea, que no, bueno, ahí como les digo, no, que no produzca eh, aborto, ¿sí? Y yo puedo utilizar esto. Entonces no hay ningún problema. Pero sí, como les digo, eh, sobre todo, a ver, el peligro que tenemos es que la cerda aborte, sí, pero más sucede más desde el aborto, no es por el desparasitante, sino es por el manejo que se le da para la desparasitación, pongámoslo en ese sentido. Sí, entonces antes de una cerda gestante, antes de entrar ya a la sala de maternidad, se le desparasita, se le hace una desparasitación interna, externa, y obviamente ya la cerda entra limpia a la sala de maternidad. Sí, pero yo lo que eso te digo, yo lo que he utilizado es levamisol oral, ¿no? Obviamente oral y piperacina que es también oral. Esos son los que he utilizado yo. De ahí, si hay otra molécula, me parece que hay uno que se llama oxfebendazol, sí, que también sirve para lo que es cerditas y no es abortivo. Sí, entonces, como les dije, la idea es de que la cerdita entre limpia al parto. Ojo en cerdos, ¿no? En cerdos. En bovinos sí es un poco más complicado la desparasitación. En bovinos yo puedo desparasitar a una vaca preñada y yo tengo que desparasitar sobre todo, por lo general, en el segundo tercio de la preñez. Sí, ahí pueden hacer cualquier tipo de manejo. Aunque sí se puede también desparasitar, sí hay hoy día otras moléculas que se pueden utilizar sobre todo ya cuando la vaca esté ya para parir. Sí, sí hay. Sobre todo, yo lo que he leído, lo que es abortivo en realidad, no es la molécula, ¿no? No es el albendazol o no es o por ejemplo, no es el levamisol, sino es el vehículo. Sí, por ejemplo, el albendazol tiene cobalto, sí, y el cobalto es abortivo, pues. Entonces yo, por ejemplo, el albendazol que leerán ustedes, vean en el internet, vean un producto que tenga albendazol, dice albendazol más cobalto. Entonces el cobalto, eso sí es abortivo en vacas. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Si tienen preguntas, alguna duda, algún comentario, háganlo por favor. No, Inge. Listos, nadie más. Listos, muchachos. Entonces ayúdenme por favor poniendo presente en el chat. Y nos estamos viendo mañana. Ya, Inge, gracias. Ya, gracias a ustedes. Nos vemos mañana.